Mariano López, información inmediata hasta la Corte Suprema de Justicia. Habla el ministro Ramírez Candia. La costa a veces se impone a la parte vencida y a veces en el orden causado. ¿Qué implica eso? Que cada una de las partes tiene que pagar a sus abogados. Eso es lo que dijimos, solamente eso. No tiene nada que ver con la validez o no, porque la invalidez se declara posteriormente a eso, Pero aun cuando se anule una resolución, igual la imposición de costa hay que resolver, que es una cuestión accesoria al objeto principal. Ministro, ¿no funciona el micrófono? Para aclarar entonces lo que se ordena con este fallo, ¿verdad? Una aclaratoria en realidad, ¿verdad? Se habla sobre las costas y no de que vuelva acá a la Corte el exministro. Así es, solamente ante un pedido de aclaratoria que se formuló en enero de 2010 y que no se pudo resolver antes por sucesivas inhibiciones, nosotros lo que dijimos, con respecto, es cierto, no hay referencia sobre la costa, por lo tanto se impone la costa en el orden causado, ¿verdad? No se dispuso nada con respecto a reposición, porque existe una decisión de la Corte del 5 de enero que había declarado la nulidad de eso. Y eso está firme. Este documento, ministro, que comenzó a circular donde se habla de reposición inmediata, ¿ese documento qué es, ministro, para aclarar un poco? Porque eso es lo que generó mucha confusión. No, es por una notificación errónea que se hizo en estos días, donde se notifica una resolución del 2009, de diciembre del 2009, que dicho sea de paso ya fue objeto de declaración de invalidez. ¿No tiene vigencia? No tiene vigencia. El fiscal general del Estado nos había pedido una aclaratoria también con respecto a quién tenía que aplicar esa sentencia. También solicitó una aclaratoria y nosotros ya nos pronunciamos en la misma resolución, ¿verdad? En este caso prima la resolución del Pleno de la Corte antes que la decisión de la Sala Constitucional, Excelencia. ¿Por qué? Porque esa resolución de la plenaria de la Corte no fue objeto de cuestionamiento, está firme. Simplemente es. La abogada del doctor Bonifacio dice que esa resolución no está en el expediente, no está adjuntado, entonces ellos no pudieron atacar siquiera porque no está ahí. Y entonces eso, pero es de público conocimiento, todo el mundo sabía, ¿sí o no? Yo le digo lo que ella dice nomás. Sí, pero está en el expediente, no sé si está en el expediente, yo no pude analizar. ¿Quién ordenó la notificación, ministro? Nadie. Acá está el expediente. Nosotros no hemos ordenado notificación al Congreso ni a ninguna otra institución, porque las notificaciones tienen que ser para las partes. ¿Quiénes son partes? Bonifacio Río y la Fiscalía General del Estado. ¿Cómo se notificó entonces ahí? Acá hay un funcionario, cualquier notificador que procedió a notificar. Nadie dispuso. Ustedes no van a encontrar una resolución de la Corte que diga notifíquese al Congreso Nacional. No hay. ¿No se puede pensar que hay maniobra de parte de la defensa o de alguien que tiene intervención en el juicio, ministro? Y todo puede ser, porque realmente la Corte no dispuso notificar a otras instituciones que no son parte, y no lo podríamos hacer. Habla incluso ya de un juicio político contra usted, ministro. Sí, ¿Qué piensa de eso? Y creo que es producto de una información que genera confusión, simplemente por eso. ¿Qué dijeron los senadores con respecto a esta información que ustedes le dieron ahora? ¿Se desactivó esto del juicio político? ¿Cuál es la respuesta? Yo no sabría decirle, pero nosotros le dijimos cuál es nuestra posición, cuál es el sentido de nuestras decisiones y le hemos informado todo eso. ¿Se va a hacer un sumario con respecto a este Ujier? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque no procede la notificación de una resolución de hace 10 años, que ni siquiera se dispuso. La conferencia de prensa, compañeros, también la ministra de la Corte, Carolina Llanes, hará uso de palabra respecto a esta situación. Solamente al respecto de explicar de manera menos técnica, ¿verdad? Que evidentemente acá hay una extralimitación en la notificación.
Porque la notificación es un acto procesal que comunica la decisión judicial, pero esa decisión también tiene que estar ordenada. Y aquí no existe en el expediente. Nosotros estuvimos verificando una orden de la Sala Constitucional, integrada en este caso por el ministro Ramírez, para hacer esas notificaciones al Congreso, ni al Ministerio de Hacienda, más allá que a las partes, y solamente sobre el tema accesorio que fue objeto, digamos, de decisión, que son las costas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, alguien se extralimitó acá, eso es lo que se va a determinar en virtud sumario, y seguramente quienes más estuvieron detrás de todo esto. Entonces, se tiene que aclarar esto, porque es importante evitar una crisis en este momento entre los poderes. Entonces, ¿quién informe verbal al funcionario? ¿Quién le pidió a él para que notifique, ministra? No, todavía, porque nosotros estamos viniendo en este momento de la reunión que se ha tenido con el presidente del Congreso, Blas Llano, y el senador Enrique Baqueta. De esa reunión venimos ahora a hablar con ustedes. ¿Conforme con lo que le explicaron ustedes? Ellos son abogados, juntos nos pusimos a ojear el expediente y a revisar cada una de las actuaciones, y el doctor Enrique Baqueta, que en su oportunidad también era presidente del jurado, en aquel momento también recordó los antecedentes, y yo creo que quedaron, digamos, contestes y satisfechos con la explicación. En el caso Fernández Gadea tampoco hubo novedad, entonces, ministra, ¿verdad? Nadie habló de Fernández Gadea. El pago de Hacienda de los 10 años de sus haberes, eso también ya queda así totalmente descartado, ¿no? No está dispuesto por esta resolución de la Sala Constitucional. Bueno, la información nos lleva rápidamente ahora. Se generó una tremenda confusión. Habla el presidente del Senado, Blas Llano. Adelante. Ponía a conocimiento del presidente de la Honorable Cámara de Senadores y presidente de la República y el presidente del Consejo de la Magistratura para abstenerse de implementar o continuar los procedimientos de selección correspondientes para llenar los cargos vacantes. Ustedes saben de que eso fue... esto fue dictado En diciembre del 2009. el 30 de diciembre del 2009. Como consecuencia de esto, se reunió el Congreso Nacional el 2 de enero del 2010 y dio a conocer una resolución donde lógicamente rechaza actualmente lo actuado por los entonces camaristas en representación de la Sala Constitucional, y claramente establece la competencia exclusiva y excluyente del Congreso Nacional en el tema de juicio político. Después del 2 de diciembre, específicamente el 5 de enero, sale una resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, donde ellos en su resolución claramente dicen que carecen de validez los alcances previstos en los acuerdos y sentencias dictados por ese tribunal. Nos llamó muchísimo la atención hoy en mesa directiva que nosotros hayamos recibido esta cédula de notificación, donde el ministro Manuel Ramírez y otros dos miembros de la Cámara de Apelaciones, que son Cristóbal Sánchez y la abogada Antonia López de Gómez, nos hacen llegar una aclaratoria que en realidad no aclara absolutamente nada y por el contrario confunde muchísimo y nos lleva a la presunción de que la intención era revivir este fallo del 2009, ¿verdad? Entonces la plenaria, la mesa directiva y los líderes de bancada nos pidieron a los miembros de la mesa directiva, en compañía de algunos líderes de bancada, a ir junto al presidente de la Cámara de Diputados. Lo hicimos así, nos reunimos con ellos, con otros líderes de partidos y movimientos políticos, le expresamos la preocupación que teníamos acerca de esto. Coincidimos de que este es un tema nacional muy importante, que hace al respeto de la independencia de los poderes del Estado. Fuimos a conversar también con el presidente de la República, a exponerle esta preocupación, y finalmente fuimos a la Corte Suprema de Justicia a hablar con su presidente y otros miembros de la Corte Suprema de Justicia. El senador Enrique Baqueta va a dar particularidades acerca de la cédula de notificación que recibimos, porque desde luego da la impresión
leyendo las resoluciones, de que esto viene o pretende o pretendía, no sabemos, revivir, digamos, las resoluciones de aquella Sala Constitucional del 2009, que ya fue rechazada por el Congreso Nacional reunido el 2 de enero, repito, y también por el Pleno de la Corte reunido el 5 de enero. Así que le voy a dejar al senador Baqueta que nos dé detalles puntuales, digamos, porque él tiene más trabajo para ¿Es así como ustedes piensan? ¿Es un intento de revivir realmente o en la Corte le aclararon que no es así? Nosotros estamos esperando una aclaratoria de la Corte. Para nosotros lo que está vigente es la resolución del 5 de enero de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros no podemos presumir de que esto se dejó de lado, de que esto ya no sirve. Mientras exista esto, esa es nuestra posición. Para ustedes, como Congreso, ¿este caso está concluido, presidente? No, de ninguna manera. Por eso quiere... Bueno, de hecho se genera una suerte de crisis de interpretación. Finalmente, en el transcurso de esta mañana ya se barajaba la posibilidad real de impulsar un enjuiciamiento político en contra del ministro Ramírez Candi y la destitución de los dos camaristas que aparentemente no firmaron, porque ya le escuchamos al alto magistrado significar que más bien se referían a las costas de este juicio y no a ordenar al Senado la inmediata reposición del doctor Bonifacio Ríos Ábalos, que fue destituido por juicio político en el año 2003. Eso sí, hay una determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dispone que él sea reinserto al alto cuerpo juzgador, pero habría que ver eso cómo opera con el transcurso del tiempo. Y lo que ya decía la ministra también, Carolina Llanes, que hay que evitar una crisis de poderes en estos momentos, teniendo en cuenta ya los antecedentes que estamos atravesando, ¿verdad? Bueno, va a seguir explicando el doctor Baqueta, compartimos un momento a otro su versión, ahora vamos hasta Blanca López, ¿no? Ya en minutos.